Gracias de nuevo por acompañarme en esta tercera serie del culebrón sobre el estado del mundo. Vimos una primera charla, la primera de todas, recordarán, sobre el fenómeno más importante, el más vistoso, el más comentado, que es la globalización, y tratamos de analizar un poquito en qué consistía. Y luego ayer estuvimos viendo no la superficie, sino lo más profundo, digamos, los elementos estructurales que están cambiando el mundo. Básicamente, recordaréis este proceso de divergencia demográfica por una parte y de convergencia tecnológica, que hace que las potencias demográficas, los grandes países, se transformen inevitablemente en potencias económicas, las económicas en políticas y las políticas en militares. Y tenemos todo el ciclo, ¿no? Hoy vamos a ver el segundo tema más importante, y el de ayer quizás era el más importante, que está ocurriendo de fondo. El segundo más importante es este, y es qué hacemos con todo esto, cómo lo gestionamos, cómo lo administramos, cuál es el management, la gobernanza, en definitiva, el tema de la gobernanza global, ¿no? Y esto es lo que pretendo abordar hoy, y adelanto que no hay conclusión, y que la conclusión es muy triste, muy negativa y bastante, pero bueno, es lo que hay, y vamos a ver qué es lo que hay, el tema de la gobernanza, ¿no? Para analizar, pretendo analizar primero lo que se ha dado en llamar los órdenes internacionales, que es una expresión muy incorrecta porque no son órdenes, casi todos han sido desórdenes, la expresión orden internacional, y en segundo lugar, no son internacionales, son interestatales, pero es lo que se habla, hablamos de órdenes internacionales, y para analizarlos se analizan siempre en función de estas dos dimensiones, que son muy distintas. Una dimensión que podríamos llamar jovesiana, que es cómo se distribuye el poder, si hay muchos grandes potencias, pocas grandes potencias, es un orden bipolar, unipolar, multipolar. El grado de polaridad del mundo es el orden, digamos, jovesiano, el criterio jovesiano. El segundo es el criterio kantiano, en qué medida ese orden está sometido a reglas y normas, en qué medida ese orden tiene principios, principios normativos a los que ajustarse, ¿no? Y en ese caso hablamos de órdenes multilaterales, cuando hay ese orden por encima de las potencias y los países, o hablamos más bien de órdenes unilaterales. Sin olvidar, por supuesto, y lo recogeré de nuevo al final, que todo orden eficiente y justo, todo orden necesita a Kant y a Hobbes. Necesitamos un orden normativo, de reglas, con legitimidad, pero necesitamos después que haya policías, guardias civiles, jueces que impongan esas leyes y esas normas. Si no lo hacen, pues el orden no funciona. De modo que todo orden al final necesita de Kant y necesita de Hobbes. Pero en principio estos son los dos criterios con los que analizamos los órdenes internacionales. Aquí vemos una pequeña clasificación. Por ejemplo, la Europa westfaliana, lo veremos, es un orden unilateral porque no hay ninguna entidad superior. El papado funcionó en algún momento, pero es la única, pero es un orden multipolar de muchas potencias. El Reino Unido en el siglo XIX, la hegemonía británica en el siglo XIX, es un orden unipolar, pero unilateral. El periodo de la Guerra Fría es un orden bipolar, unilateral, no hay orden jurídico por encima. Estados Unidos, tras el 89, es un orden unipolar, pero multilateral, estaba sometido a Naciones Unidas, teníamos un organismo superior. China usa en este momento un orden bipolar, multipolar, no lo sabemos. El ideal sería un orden multipolar, el poder está distribuido, el poder está dividido, está expandido por el mundo, hay muchos polos, y que sea al mismo tiempo multilateral, que haya un orden. Pero en fin, esto que sería el punto de llegada, pues no lo tenemos próximo ni lo vamos a ver próximamente, ¿no? Analicemos en primer lugar los viejos órdenes internacionales que son realmente interestatales, ¿no? El primero que está establecido en los manuales es el llamado orden westfaliano, posterior a la Paz de Westfalia de 1648. Es un orden de muchos estados europeos, todos ellos igualmente soberanos, que se entienden en soberanías que chocan, como mónadas leibnizianas, en cambiantes alianzas. España se alía con Francia contra Inglaterra, Inglaterra se alía con Francia contra España, y así hemos funcionado durante mucho tiempo. El resultado, lo sabemos, ha sido una guerra por generación. Esta es la historia de Europa, prácticamente una guerra por generación, hay estimaciones, y esto está acreditado. Ese orden de muchas potencias europeas, tras las guerras napoleónicas, que fue la primera guerra civil europea, no lo olvidemos, cuando hablamos de guerras civiles europeas, la primera fue la guerra napoleónica, que en muchos países se transformó en guerra civil, caso de España por ejemplo. Esto dio lugar al orden decimonónico de las grandes potencias posterior al Congreso de Viena, que orbitaba alrededor de la Pax Británica. Es el orden de Metternich, que le gusta tanto a Kissinger en todos sus trabajos, ¿no? Este orden de grandes potencias devino orden westfaliano mundial
cuando en el último tercio del siglo XIX, esto es clave, en el último tercio del siglo XIX emergen tres potencias, tres nuevas potencias que no estaban en ese momento, que van a ocupar el escenario político del mundo. La primera de ellas, sin duda alguna, es Alemania, tras la restauración, tras la unificación de Bismarck, crece espectacularmente. La segunda, por supuesto, es Estados Unidos tras la Guerra Civil, el crecimiento en el último tercio de Estados Unidos en la era progresiva es espectacular. Y la tercera es Japón, tras la restauración Meiji, que se occidentaliza y ya para comienzos del siglo está compitiendo con Rusia y dándole caña a Rusia en las aguas del Pacífico, ¿no? De modo que nos encontramos con un orden westfaliano mundial. Y hacer sitio a estas tres potencias, y esto hay que recordarlo, para hacerle sitio pasamos por dos guerras mundiales. Para hacer sitio a Alemania, a Japón, a Estados Unidos, tuvimos nada menos que dos guerras mundiales, que fueron guerras civiles de Occidente. La culminación de eso, ¿qué dio lugar? Pues tras la segunda posguerra, a la bipolaridad Estados Unidos y Rusia, durante la mal llamada Guerra Fría, digo mal llamada porque fue extrañamente caliente en prácticamente todo el mundo, no aquí, pero lo fue en África, lo fue en Asia, lo fue en América Latina. Guerra Fría que estuvo a punto de ser bien caliente, y recordemos la crisis de los misiles, el 27 de octubre del 62, podía contar alguna anécdota muy interesante de lo que pasó ese día, y que se sustentaba, como sabemos, en la amenaza del holocausto nuclear, lo que se dio a llamar la destrucción mutua asegurada o MAD, loco, es decir, un orden que reposaba sobre la posibilidad de que Estados Unidos podía liquidar a la Unión Soviética a Estados Unidos, y por tanto estaban los dos como quietecitos, no me toques, déjame, no vaya a ser que la organicemos de verdad. Por tanto, era un orden que reposaba en la mayor de las locuras posibles, en una estrategia que se llamaba loca, MAD, ¿no? Esto, tras el triunfo de Reagan, con la caída del muro de Berlín en el 89, da lugar al, digamos, lo que Putin llamó la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, ¿no? La caída de la vieja URSS, y se salda con la unipolaridad y la hegemonía americana, ¿no? Los Roaring 90s, el periodo de hegemonía americana de los 90, absoluto, una época estupenda de democracia, prosperidad, etcétera, quizás el mejor periodo de Occidente, el momento más álgido, desde luego, del poder americano. Como vemos, hemos empezado con muchos estados, westfaliano, europeo, luego se van reduciendo y al final nos encontramos con uno casi único, que es la hegemonía de los Estados Unidos. Y así comenzamos el siglo XXI, ¿no? Con la hegemonía, la unipolaridad hegemónica, los rugientes años 90, años del fin de la historia, como lo llamaba Fukuyama, años de manifiesta prosperidad, se cobra el dividendo de la paz, no hay necesidad de gastar tanto en armamento, aparece la nuevaeconomía.com, es el periodo de la democratización, la tercera ola exitosa tras la caída del muro de Berlín, lo veíamos en la primera de las charlas. Por tanto, prosperidad, democratización, seguridad, fin de la amenaza bélica existencial tras la caída del muro de Berlín. Este es el orden que estábamos proyectando y que todos estábamos muy contentos porque funcionaba muy bien y nos iba muy bien, por lo menos a los occidentales, y estábamos muy satisfechos con él. ¿Qué ocurre? Bueno, este orden saltó por los aires el 11 de septiembre del 2001, en el que comenzó las Torres Gemelas, en el que comienza el siglo XXI, con una nueva amenaza terrorista, que no es sino el heraldo de una recomposición del poder mundial este-oeste. Es decir, el tema terrorista, lo podremos ver, no es tan importante como parece, pero sí fue, digamos, un mensaje, era un mensaje, esto no funciona, aquí hay otras cosas y tenemos que tenerlas presentes. El problema hoy es el desgobierno mundial, es decir, cómo organizamos, cómo gestionamos el mundo, ¿no? Creo que comentaba el otro día que a Marx le gustaba decir que la humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver y que me parece que Marx era muy optimista, normalmente los problemas no tienen solución, los gestionamos. Pues esto es lo que vamos a ver, ¿no? El problema del desgobierno mundial no tiene solución, con suerte lo podremos ir gestionando, con llevanza, llamaba Ortega a una situación parecida. ¿Cuál es el resultado de la globalización? Un déficit de gobernabilidad emergente y creciente, las dos cosas, ¿no? El mundo funciona tendencialmente como una sola sociedad, lo hablábamos el primer día al hablar de la globalización, la economía es global, la política, la seguridad, el terrorismo, las enfermedades, el clima, lo veremos más adelante, todos son globales, se han desterritorializado, pero sin embargo los estados y sus gobernanzas democráticas son locales, siguen territorializados. Los estados tienen competencias sobre un territorio, sobre la población de ese territorio. Sobre lo que pasa por encima no tienen competencias. Pues bien, cada vez hay más cosas que pasan por encima y por abajo, de modo que los estados se encuentran incapaces en buena medida de controlar la globalización. Una de las razones de la crisis de la democracia sin duda es esto. Por decirlo de otro modo, los problemas son globales, problemas sin fronteras, pero los instrumentos para solucionar esos problemas, las políticas, los estados,
son locales, tienen fronteras, están territorializados. Y nos encontramos con un desajuste creciente y emergente entre lo que podríamos llamar la arquitectura de la política, cómo hemos organizado la política, esos 193, 200 estados que cubren la totalidad del territorio del mundo, por una parte, y la arquitectura de la sociedad, que está por debajo y por arriba y que salta por encima de esas fronteras. Por lo tanto, vayamos más allá de lo que llamé desde el primer día el fetichismo de los estados, el fetichismo de los 193 países, cada uno responsable de su territorio. Mire usted, la realidad ya no es esa, la realidad salta por encima y por debajo del papel de los estados. ¿Cuáles son esos riesgos globales emergentes que los estados no son capaces de gestionar por sí solos y que están por encima y por debajo de los estados? Pues bien, en principio se acumulan alrededor de tres conjuntos. Uno, los temas económicos; otro, los temas digamos, de crimen organizado, estados frágiles, corrupción, etc. Y finalmente los temas del cambio climático y medioambiental. Vamos a ver lo que yo llamo la agenda del desgobierno. ¿En qué consisten los temas que hoy exigen una gobernanza global? Los temas que hoy demandan una gobernanza global y que cada vez tienen más importancia, ¿no? 13 exigencias emergentes de gobernabilidad mundial. Para comenzar, las nuevas formas de guerra. La primera, el terrorismo. Evidentemente, terrorismo, ya lo mencioné, es una guerrilla urbana, una guerra asimétrica, que es la forma moderna de guerra bajo condiciones de hegemonía militar simétrica americana. Los Estados Unidos ganan cualquier guerra y, por lo tanto, no hay posibilidad de hacer una guerra simétrica, tienes que hacer guerras asimétricas, que son guerrillas, que en el fondo son terrorismo urbano. Eso es. Otra forma de guerra no es concebible. Segundo, la proliferación de armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas, químicas, cibernéticas. Proliferaron de China a Pakistán, Pakistán se nuclearizó, de Pakistán proliferaron a Corea del Norte, de Pakistán también proliferaron a Irán, de Irán en algún momento se pensó y había contactos de Venezuela con Irán y había la sensación de que podían proliferar, es decir, tuvimos una destrucción mutua asegurada bipolar. Hoy empezamos a tener una destrucción mutua asegurada multipolar. Si gestionar la bipolar fue difícil, gestionar una destrucción mutua asegurada multipolar con muchos países nuclearizados es un riesgo considerabilísimo. Tercero, la emergencia de estados, fallidos o no, pero estados terroristas, rogue states, como lo era Irán, y en cierto modo lo sigue siendo, Corea del Norte, por supuesto, a pesar de la entrevista con Trump, Somalia, la Libia de Gaddafi, eventualmente estados suicidas. Eventualmente el ISIS, el califato, hubiera sido un estado suicida. Igual que hay terroristas suicidas, hubiera sido un estado suicida. Estados fallidos, pero terroristas que alimentan el terrorismo internacional y la proliferación. Y ya comentaba que el gran riesgo es en qué medida los grupos terroristas pueden llegar a hacerse con armas de destrucción masiva, con armas nucleares, biológicas, químicas o ciber. Cuarto, los conflictos étnicos, religiosos, tribales y los genocidios de limpieza étnica. Ruanda, Kosovo, Darfur, el Congo. Casos en que hay procesos de limpieza étnica en un país, una minoría étnica o religiosa o lingüística se impone al resto de la gente y la expulsa. Y en la medida que expulsa, a los que expulsan pasan a ocupar los estados vecinos, con lo cual generan en los estados vecinos procesos nuevos de conflictos étnicos y procesos de limpieza étnica, que nos interpelan además por el deber de cuidar. Ruanda o Darfur o Kosovo, no podemos ser testigos de lo que está ocurriendo sin intervenir, pero al mismo tiempo no nos atrevemos a intervenir. Y ahí hay una ambivalencia moral extremadamente preocupante y seria, ¿no? Además, tensiones geopolíticas, estas reforzadas por la demanda creciente de recursos vitales, lo veíamos en el último día, ¿no? Energía, agua, en general recursos naturales, materias primas o alimentos, en un mundo neomalthusiano que se enfrenta a grandes países entre sí por el control de suministro y de sus rutas, el mar de China, el mar del sur. La pobreza y el hambre, eso es un problema sin duda. Ya señalé que esto hay alrededor de 800 millones de personas malnutridas que pasan hambre. Tensiones, todas estas lubricadas por el narcotráfico, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero en paraísos fiscales o estados gamberros. Dinero negro, que circula por el mundo, ahora bajo la forma de dinero cibernético, etcétera, que continúa. Y además todo lo que circula por el mundo, personas, la globalización es también de movimiento de personas, migraciones internacionales, con su incidencia en las identidades de los estados, lo estamos viendo en Europa constantemente, en los mercados de trabajo, en la seguridad, más de 300 millones de migrantes, es la gran oleada de migración después de la que hubo a finales del XIX y a comienzos del XX, ¿no? en el siglo pasado. 35 millones solo en la Unión Europea, incluido el tráfico de personas. Esto lo estamos viendo, tenemos el Aquarius que viene para acá, por lo tanto es una cosa diaria, ¿no?
movilidad de capitales, volatilidad de los mercados financieros incontrolados, mensajes que circulan también, todo lo que circula, ciertos o falsos, fake news, desestabilización de las elecciones, desestabilización de los estados. Rusia lo está haciendo constantemente, pero no solo, ciberguerra, preparándose para la ciberguerra, y finalmente piratería de mercancías o de nuevas formas de propiedad. Y todo lo que nos envuelve por fuera o por dentro. ¿Qué es lo que nos envuelve? Cambio climático, evidentemente, nos afecta a todos, es una cosa que no solo podemos gestionar conjuntamente, y finalmente los virus y las bacterias, el riesgo de pandemias globales, que no es broma, lo hemos tenido en algún momento, que el turismo internacional, más de 1.000 millones de turistas anuales trasegando por todo el mundo, por todos los aeropuertos, pues en 24 horas te pueden haber distribuido un nuevo virus por todo el mundo. De modo que tenemos, como vemos, una serie de problemas globales que no podemos, que ningún Estado en concreto puede solucionar, y que solo los podemos solucionar entre todos con algún orden multilateral, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el cambio climático. Estos son los mapas previstos si la cosa no se arregla, pues como veis, Venecia desaparece, Londres desaparece, media Francia y Dinamarca desaparece, aquí vemos Bangladesh desaparece, parte de China desaparece, etcétera, ¿no? Florida desaparece. Bueno, todo lo que es el Amazonas desaparece. El riesgo del cambio climático es un riesgo evidentemente muy serio, como lo es el riesgo de proliferación nuclear, ¿no? Cabezas nucleares y el riesgo de tener, como decía, una MAT, una destrucción mutua asegurada, multipolar, o el riesgo de tener un terrorismo nuclear. Eso cambiaría por completo el escenario global, y es un riesgo real, no es una imaginación, no es una entelequia. En resumen, el gran problema es la gobernanza global, ¿no? El principal problema es que no tenemos, el principal problema no es que tengamos problemas, siempre hay problemas. El principal problema es que no tenemos instrumentos para gestionar los problemas. Es decir, que hay claramente un déficit de gobernanza global que es nuevo, es un déficit nuevo, no existía hace 100 años, cuando no existían estos problemas, los problemas estaban territorializados, hoy no existía, y se amplía al ritmo de la globalización. A medida que crece la globalización aparecen más y más cuestiones que saltan por encima de los estados y que los estados son incapaces de controlar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que necesitaríamos? Lo que tenemos es un orden internacional clásico, orden internacional existe, que es un orden interestatal, es una organización de estados, no de poblaciones, esto es muy importante, es una organización de estados, no de gente, pensado para resolver conflictos entre estados, que actúa solo cuando es necesario y cuyo modelo es el sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas es el esquema básico de lo que es el orden internacional que se construye en el año 45, en la segunda posguerra, sobre la base de la soberanía de los estados. ¿Qué es lo que necesitamos? Una organización mundial que represente poblaciones y no solo estados. No tiene sentido que la India y Bélgica tengan el mismo peso en Naciones Unidas, es disparatado, pero esa es la realidad. Represente poblaciones y no estados, para resolver problemas globales, societales y no solo interestatales, no solo problemas entre estados, sino problemas societales, y que actúe de un modo constante. Esto es lo que necesitamos y lo que no tenemos, ¿no? ¿Cómo gobernarlo? ¿Cómo gestionarlo? ¿Qué podemos hacer en este momento? Básicamente hay tres respuestas y media que son las que están funcionando, todas ellas al tiempo, con cierto desorden y superponiéndose las unas sobre las otras. La primera es el orden internacional clásico, Naciones Unidas, negociando soberanías. Todos los estados son igualmente soberanos y negocian soberanías y se ponen de acuerdo y hacen tratados y llegan a acuerdos entre estados soberanos. Segunda solución, la vieja solución de los neocon, que es la de imponer una soberanía, imponer la de los Estados Unidos, imponer la de China, imponer la de Rusia, imponer una soberanía. La pregunta es ¿cuál? ¿Cuál es la que imponemos? Porque claro, cada cual quiere imponer la suya, ¿no? Pero esta confrontación de grandes potencias da lugar a lo que funciona. Grandes potencias que negocian al margen de las Naciones Unidas confrontando soberanías, no sumando soberanías, no negociando ni imponiendo, sino confrontando soberanías. Llegamos a acuerdo. China y Estados Unidos se ponen de acuerdo en el cambio climático, o no se ponen de acuerdo en el cambio climático. Si se ponen de acuerdo la cosa sale adelante. En París, si no se ponen de acuerdo como Copenhague, pues la cosa no sale adelante. Pero están negociando soberanías. Y finalmente un modelo, por eso decía 3 y media respuestas, que es un modelo muy local. Es el modelo de la Unión Europea, del que hablaremos. El modelo de la Unión Europea está basado sobre una idea totalmente distinta, es que sumamos soberanías. Y la medida en que sumamos soberanías, ganamos todos soberanía global.
Esto es nuevo, esto es un diseño absolutamente nuevo, en la historia de la humanidad es un diseño nuevo, que es un diseño espléndido y que ha funcionado muy bien en Europa, al menos hasta ahora, pero que es un diseño totalmente distinto a lo que es Naciones Unidas. En Naciones Unidas cada Estado es soberano y confronta soberanías. Aquí nos ponemos de acuerdo, sumamos, yo cedo mi soberanía y gano la cuota parte que me corresponde de los que han cedido la suya. España cede soberanía a la Unión Europea, pero gana la soberanía que han cedido los alemanes, o los británicos, los franceses, o los que sea, y creamos un ente nuevo, una especie de objeto político no identificado, que es lo que es la Unión Europea, ¿no? ¿Pueden las Naciones Unidas cubrir esta exigencia de gobernabilidad global? Lo diré con claridad, las Naciones Unidas es necesaria, es imprescindible. No vamos a tener otra cosa, pero es claramente insuficiente. ¿Por qué es necesaria? Las Naciones Unidas tienen legitimidad global, está aceptada por 193 estados al incorporarse a ellas y solo ella tiene legitimidad global, solo ella produce normas de validez universal, solo ella puede autorizar el uso de la fuerza. Esto es fundamental y no vamos a tener otra cosa parecida. No tenemos nada parecido, no lo vamos a reformar, lo intentó Kofi Annan, lo han intentado varias veces, hay muchos proyectos encima de la mesa, esos proyectos siempre hay algún perdedor, el perdedor establece un veto y la cosa no ha funcionado. De modo que no nos hagamos ilusiones, estaría muy bien reformar Naciones Unidas, incorporar más países al Consejo de Seguridad, hacer muchas cosas, pero no va a ocurrir, vamos, ojalá me equivocara, pero me temo que no va a ocurrir porque ya ha habido muchos intentos. Es imprescindible, es necesaria, pero es claramente insuficiente. ¿Por qué? Por lo que decía antes. En primer lugar es que las Naciones Unidas es un término muy engañoso. Son Estados Unidos, no son naciones. Lo que está unido son los Estados. Es un parlamento westfaliano. No es un germen de democracia mundial. Quienes están representados son los Estados, no las naciones, no las poblaciones, son los Estados. Hay una ficticia igualdad de Estados igualmente soberanos. India igual que Bélgica o igual que Chequia. Pero si cogéis el Estatuto de Naciones Unidas, todos los Estados son igualmente soberanos. No hay diferencia entre uno y otro y eso, bueno, esto vale para conflictos interestatales, pero no vale para otro tipo de cosas. En segundo lugar, las Naciones Unidas carecen de fuerza propia, carecen de presupuesto, no hay una agencia de law enforcement internacional. Cuando las Naciones Unidas tienen que intervenir, tienen que pedirle a los Estados que por favor les pongan dinero y fuerza. Ellos no llaman a un silbato y dicen la división tal que se vaya no sé dónde, no puede hacerlo porque no tiene capacidad de hacerlo, tiene que pedir a los Estados que le presten, lo hacen, no lo hacen, pues depende de las coyunturas o de las circunstancias. Carece de fuerza propia, carece de presupuesto y sobre todo, no olvidemos, muchos Estados de la ONU no son democráticos, ni lo pretenden. Antes hablábamos de que la mayoría de los estados del mundo son democráticos, un 45%, que de hecho de calidad democrática habrá un 10%, pero en fin, 45, los otros no lo son ni lo pretenden. En la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues hemos tenido a Irak, hemos tenido a Arabia Saudita, hemos tenido países que están a leguas de poder garantizar los derechos humanos en el mundo. Hay un discurso que habla de una manifiesta ineficacia de Naciones Unidas. Yo creo que no, yo creo que tenemos que respetar la institución. Sí es cierto, es ineficaz, es insuficiente claramente, pero hace una tarea muy importante. Fijaros, acabada la Guerra Fría, la ONU ha sido muy útil. Ejercicios de peacemaking activities en el 89 y 2002, fijaros cómo suben. O peacekeeping operations, cómo han subido a partir sobre todo del año 89, la caída del muro de Berlín. Las Naciones Unidas adquieren mucha más vitalidad, ¿no? Hay 120 países contribuyendo, 125.000 personal militarizado, movilizado por Naciones Unidas en al menos 16 misiones, es decir, que hay una actividad constante de Naciones Unidas de mantenimiento de la paz alrededor de todo el mundo. Añadamos a esto algo que inició ya con los objetivos del milenio, que ha continuado ahora con la Agenda 2030, que a mi entender es muy importante, ¿no? Es muy importante. Los Objetivos del Milenio, como sabéis, es un programa de Naciones Unidas que se canceló en el 2015, que pretendía resolver nada menos que estos problemas: la pobreza extrema y el hambre, la educación primaria universal, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad de género, etc. 8 objetivos. Como veis, son objetivos que van más allá de problemas interestatales. Las Naciones Unidas están saliéndose de lo que es una agenda propiamente interestatal para entrar claramente dentro de la agenda de la cooperación humanitaria, que en principio no es su tarea,
pero está entrando en otra agenda distinta, que ya no es la interestatal, está entrando en problemas societales, ¿no? Y es el germen de un problem solving global. Es un gran éxito, las Naciones Unidas han tenido un éxito enorme en los objetivos del milenio. Aquí nos dan en qué medida ha habido éxito o no en los diversos 8 objetivos, en las diversas regiones, África, Asia, etcétera. Las indicaciones en verde son éxitos, y lo que puedo decir es que hay muchos más verdes que rojos, que son fracasos, aquí también, etcétera. Ha sido un éxito, ¿no? Los objetivos del milenio han sido un claro éxito por parte de Naciones Unidas. Pues bien, ahora ha lanzado un programa todavía más ambicioso, que es la Agenda 2030, con 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de 17 objetivos, 169 metas, destinados a resolver problemas sociales, económicos y ambientales para el periodo 2015-2030. Nos encontramos ahora con proyectos políticos globales, con objetivos mensurables que van más allá de una agenda humanitaria de cooperación y que entran claramente en el espacio de la gobernanza global. Es decir, la ONU, por esta puerta de atrás, como quien dice, está entrando y está generando, a través de los objetivos del milenio, sobre todo los ODS, los actuales, está entrando en una agenda de gobernanza global, está entrando en el cambio climático, en el acceso a la energía, en promover sociedades pacíficas, temas que no son claramente interestatales, que son societales y que van más allá de lo que era la propia, una agenda estrictamente humanitaria o de cooperación, están entrando en otro tipo de cuestiones. En fin, aquí vemos los ODS, pobreza, hambre, vida saludable, educación, igualdad, etcétera, energías, crecimiento económico, infraestructuras, etcétera, etcétera. Una agenda muy, muy ambiciosa, extremadamente relevante, y yo creo que, en fin, nosotros en el Carno desde luego lo valoramos muy positivamente, y personalmente creo que es un proyecto muy ambicioso y muy valioso de Naciones Unidas, y yo confío en que tendrá éxito como tuvo éxito anteriormente con los objetivos del milenio. Si las Naciones Unidas no puede el G20. Bueno, el G20 es un invento, había el G7, el G7 no funciona, lo hemos visto el otro día, entre otras cosas no funcionaba porque, claro, los grandes países del mundo, no está China, no está India, ¿cómo va a funcionar el G7? Se inventaron el G20 para dar entrada a los nuevos, para dar entrada a los emergentes, el G20 se reúne de vez en cuando, tampoco acaba de funcionar, los miembros son autoseleccionados, no hay criterios de admisión, no se sabe por qué unos están y otros no están. No tiene un secretariado permanente o staff, la presidencia viene rotando. En ellos hay nada menos que Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, más España, que está un poco de rondón, medio de observador, medio de participante, 7 miembros europeos, muchos europeos, pero poca Europa, los miembros europeos no se ponen de acuerdo entre ellos, tampoco los latinoamericanos. Están en el G20 está Brasil, México, Argentina, más España, jamás se reúnen, no se ponen de acuerdo y no trabajan conjuntamente. El G20, en el fondo, no acaba de funcionar como lo que en sus tiempos fue el G8. Que era una, digamos, de Estado Mayor de la humanidad, donde los problemas se negociaban, no acaba de funcionar como eso. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, hay 3 escenarios posibles, según el National Intelligence Council: islas, países aislados, que viven independientemente, al margen de la globalización, muy poquitos, Corea del Norte, Cuba, en alguna medida Irán; órbitas, potencias que satelizan al entorno, de eso tenemos bastantes; y finalmente comunidades, países que actúan conjuntamente los unos con los otros, como es el caso de la Unión Europea. En este momento hay pocas islas por la globalización, pocas comunidades, aunque muchas diseñadas, además de la Unión Europea hay muchas en América Latina, en Asia, y bastantes órbitas. Lo que tenemos básicamente son un conjunto de órbitas que orbitan las unas alrededor de las otras, como si fuera un orden estelar, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Básicamente hay 4 principales vectores en este momento, que son los que están articulando la realidad. Ahora estoy descendiendo, como veis, desde la estructura, empecé hablando de estructuras y cosas de Silva, y estoy empezando a hablar un poco de la actualidad, ¿no? ¿Cómo está funcionando el mundo? Pues básicamente alrededor de cuatro vectores principales. El primero de ellos, sin duda, el más importante y para nosotros fundamental, el retraimiento de los Estados Unidos. Estados Unidos se está retrayendo en el mundo, se está volcando sobre Estados Unidos y abandonando un poco la presencia imperial. Por muchas razones, hay fatiga imperial, cansancio psicológico y económico. Los americanos están hartos de pagar los bienes públicos que los demás consumimos, entre otras cosas de hacer de free riders de la seguridad europea. ¿Por qué vamos a pagar la seguridad de los europeos? Que se la paguen ellos, que gasten ellos, ya está bien, ya lo llevamos muchos años haciendo. ¿Por qué el taxpayer americano va a tener que cubrir los riesgos de seguridad de los europeos? Por tanto, hay un cansancio.
Proteccionismo, una ideología proteccionista, comercial. Estados Unidos se ha cepillado el TTIP, el tratado transatlántico, el tratado transpacífico, el NAFTA, el Acuerdo de París climático, el Acuerdo de Irán, se ha salido de la UNESCO. Es una cosa, es brutal. ¡Bum! Ha hecho así encima de la mesa, ha dicho todo fuera, empezamos de nuevo. Reseteemos por completo todo el marco de las relaciones internacionales. No olvidemos, lo mencionaba ayer y lo mencionaré después, también la autosuficiencia energética. Estados Unidos, como consecuencia del fracking, ya no depende del petróleo de Oriente Medio o del gas de otros sitios, pronto producirá más petróleo que Arabia Saudí y producirá más gas que Rusia. Es decir, lo que le faltaba, por lo tanto, tiene autosuficiencia energética. Es más, se estaban planteando el poner a la venta las reservas energéticas estratégicas que tenían, porque ya no las necesitan, porque las reservas estratégicas tienen en el suelo y, por lo tanto, no tienen que mantener unas reservas y las podrían vender. Y, finalmente, neopopulismo. Y aquí lanzo una pregunta sobre la que volveré más adelante y que a la que volveremos bastantes veces. Trump, la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿es un accidente en la historia política de ese país? ¿Es un tropiezo, un error, un cisne negro que se arreglará? ¿O es una tendencia de largo plazo? Es una pregunta fundamental. Probablemente la pregunta más importante en términos de coyuntura de futuro es si Trump es una tendencia que se va a consolidar, que se va a mantener, o si por el contrario pues es un tropiezo y Estados Unidos regresará a lo que ha sido siempre. Primera idea, por lo tanto, central, el retraimiento de los Estados Unidos. Esto es clave, ¿no? Sobre todo para los europeos, porque nos está dejando literalmente, en fin, al aire. No quiero decir la expresión, pero esa es la realidad, nos está dejando así. La segunda es la apolaridad del mundo. ¿Qué quiere decir la apolaridad del mundo? Estados Unidos se retira, era el que gestionaba el mundo, el que asumía la responsabilidad global. Por lo tanto, ya no está en el cuartel de mando. En el cuartel de mando de la humanidad, Estados Unidos ya no está porque se ha retirado. Pero China, que sería la alternativa, Estados Unidos declina, China crece, hay un país declinante, una potencia emergente, pero China no quiere asumir todavía esas responsabilidades porque tiene muchas responsabilidades domésticas. Quiere crecimiento, quiere arreglar su país, el mundo viene demasiado grande y no piensa que no le corresponde y que todavía no está, ni le interesa ni le corresponde. De modo que la gran potencia histórica hegemónica se ha retirado y la potencia alternativa emergente todavía no ha llegado y no hay nadie. En el cuartel de mando está vacío, es un G0. No es un G7 ni un G2, es un G0, no hay nadie. Estamos un poco todos dejados de la mano de Dios, ¿no? Sin embargo, estas dos grandes hiperpotencias se están observando las dos, la una a la otra. O sea, saben perfectamente cuál es el vector estratégico fundamental. La política exterior de los Estados Unidos, en toda su dimensión global, está enfocada al contenimiento, al contener y al engagement sobre China y viceversa. Las dos se están observando. Y las dos se confrontan inevitablemente, ¿dónde? Pues allí donde los intereses de una y la otra, que es justamente en el Extremo Oriente, en las relaciones entre China, Japón, las dos Coreas, la India, Vietnam, etcétera, el collar de perlas chino, el mar del sur de la China, el mar Índico, ahí es donde chocan las dos, de modo que el centro estratégico del mundo está ahí, lo cual no está mal, porque el centro estratégico del mundo antes lo teníamos en Europa, en las llanuras del centro de Europa, por lo tanto lo teníamos en casa. Hoy, digamos, los conflictos se estallan, probablemente estallarán allí y no estallarán aquí, lo cual no es, sin duda alguna, mala cosa. Tercera idea central, el mundo que pivota. Pivot es un término que incorporó Obama y Hillary Clinton cuando dijeron pivot to Asia. Estados Unidos pivota hacia Asia, hacia el Pacífico. Estados Unidos es un país del Pacífico, es un país asiático también, que pivota desde el Atlántico hacia el Pacífico, de Europa a Asia. Eso es política que la comenzó Obama y la comenzó Hillary Clinton y que ha continuado. Estados Unidos está pivotando hacia Asia y el Pacífico. No olvidemos que en este momento ya hay más emigración asiática de flujo de entrada en Estados Unidos que latina. Esto es muy importante. La inmigración latina prácticamente se ha parado, en cambio la inmigración asiática continúa creciendo. Por lo tanto, el peso de la opinión asiática en Estados Unidos es cada día mayor. No olvidemos, finalmente, algo que frecuentemente se pasa por alto. Obama es no tanto el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, el primer presidente asiático. Obama se educó en Asia. Y era un hombre de mentalidad asiática, muy frío, no era un hombre de carácter y de personalidad que tuviera nada que ver con los afroamericanos, tenía una personalidad radicalmente distinta. Es el primer presidente de los Estados Unidos que no tenía nada que ver con Europa.
absolutamente nada que ver con Europa, para la cual Europa era exótico, viejo, y aburría, venía aquí y aburría. El pivot to Asia no es solamente estratégico, es algo muy profundo en la propia fábrica de los Estados Unidos, e insisto, en el propio presidente de los Estados Unidos, no digamos Trump, el respeto que tiene a los europeos, que lo acabamos de ver en la cumbre del G7, ¿no? América Latina también pivota hacia Asia, la Alianza del Pacífico es eso, que lo único que funciona es la alianza de los países del Pacífico. América Latina está pivotando también hacia el Pacífico, África es ya asiática, y en este marco Europa se encuentra cada vez más sola. Cada vez más sola, depende de energías externas que no puede garantizar. Europa no tiene 60, 70, casi el 70% de sus energías tienen que ser ajenas. Se nos abre la frontera del este, la frontera de los Balcanes, de Ucrania, del Cáucaso, toda esa frontera del este se nos ha abierto, no somos capaces de estabilizarla, no somos capaces de controlarla. Se nos deteriora la frontera del sur, la frontera del Mediterráneo. Luego, si tengo tiempo, hablaré de la frontera del Mediterráneo y de África. Me parece que es importante, se ha deteriorado. El lío que tenemos con los emigrantes, etcétera, es que no hemos conseguido estabilizar esa frontera, no hemos conseguido estabilizar los países del sur del Mediterráneo, y China se nos cuela, y se nos está colando también. De otro modo, pero el grupo de 16+1 de países bálticos y de países balcánicos, donde China está haciendo grandes inversiones a través de la ruta de la seda. Como sabéis, el puerto del Pireo lo compraron los chinos, es ya un puerto chino, etcétera, etcétera. Hay una penetración china muy tranquila, muy poco vistosa, pero hay una penetración china muy potente en lo que Churchill llamaría el bajo vientre de Europa, la parte del bajo vientre de Europa. Estos serían quizás los elementos centrales. Y la gran pregunta, vuelvo a lo que decía antes, es si estamos más allá del orden liberal internacional. Hay grandes debates en los Foreign Affairs y sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, durante 300 años, primero el Reino Unido, luego los Estados Unidos, han proyectado sobre el mundo instituciones liberales. Son los dos grandes que nos han enseñado y han proyectado sobre el mundo. Los estados democráticos han proyectado economías abiertas, sociedades plurales. Este ha sido el mensaje y la proyección que han llevado el Reino Unido primero y posteriormente después de los Estados Unidos, creando un orden internacional de reglas y normas de libre comercio y de migraciones relativamente abiertas. Este es un poco el marco que han creado estos países. De pronto, de modo totalmente inesperado, un cisne negro, en lugar de proyectarse sobre el mundo, tratan de refugiarse frente a la penetración del mundo en ellos. Esto es el Brexit y esto es Trump. El Brexit y Trump son las dos reacciones de estos dos grandes países liberales clásicos que, en lugar de proyectarse, lo que tratan es de crear fronteras para que el mundo no penetre en ellos. El Brexit tiene éxito contra toda expectativa, nadie esperaba que ganara, ganó, y Trump tuvo éxito contra toda expectativa. Todos los expertos que venían, imposible, Trump no va a ganar. Bueno, él, como sabemos, él no creía en su victoria. Su mujer se llevó un disgusto, la propia Melania lloraba por ahí diciendo qué horror que hago yo en la Casa Blanca, pero ganó, le salió. Últimamente ocurren muchos cisnes negros, aquí también hemos tenido uno recientemente. La gran pregunta es, ¿estamos ante tendencias de largo plazo, como decía antes, o estamos ante accidentes o tropiezos en historias políticas ejemplares? Es decir, el Brexit es el resultado de una mala jornada en el Reino Unido, la elección de Trump es el resultado de un día funesto en los Estados Unidos, o por el contrario son tendencias a largo plazo. Podríamos hablar de ello, hablaremos algo de ello más adelante. Adelanto que hay argumentos en un sentido y en otro. Hay argumentos en un sentido y en otro. Es evidente que hay tendencias a largo plazo, lo vemos en toda Europa, las mismas tendencias que se manifiestan en Le Pen en Francia, en la Alternativa para Alemania, en las elecciones en Italia, en tantos países europeos. Es lo mismo parecido que vemos en el Reino Unido y lo mismo parecido que vemos en Estados Unidos. Por lo tanto, hay tendencias globales en todo el viejo Occidente, en ese sentido, pero también hay elementos positivos. En el fondo, las elecciones las ganó Hillary Clinton por 3 millones de votos, que no es poco. Trump sacó 70.000 en 3 estados y eso le dieron la victoria contra toda expectativa. Los jóvenes no fueron a votar. O votaron a Bernie Sanders, es decir que, bueno, en cierto modo fue pues, una coyuntura. No olvidemos las dos costas, la parte más dinámica de los Estados Unidos, las dos costas, todas las universidades, Silicon Valley, la gente joven, estaban con Hillary y están contra Trump. Y el país está polarizado absolutamente. Cuando ves los apoyos es como dos cosas, como dos mundos, como si existieran dos mundos. Por tanto, vamos a esperar a las elecciones de noviembre.
en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, las elecciones de midterm, en las cuales empezaremos a vislumbrar una respuesta a esta pregunta, que es probablemente la pregunta clave. Si Trump gana con soltura las elecciones de noviembre y se plantea seriamente el repetir el mandato, pues tenemos un problema. Houston tendremos un problema, y un problema bastante serio, porque eso querrá decir que el país más importante del mundo pues nos ha abandonado definitivamente y tendremos que ponernos mucho las pilas. Yo creo que conviene que empecemos a ponernos las pilas ya por si acaso. Para terminar, 4 grandes temas, consideramos 4 grandes tendencias: un mundo apolar, sin liderazgo claro, no hay nadie en el centro de mando; multipolar, pero no multilateral; las Naciones Unidas no tienen capacidad de mediar; uno neomalthusiano, con presión creciente sobre los recursos, buscando el espacio vital; gigantes económicos creciendo al 7, al 8, al 10% y demandando todo tipo de recursos; un mundo neo-westfaliano, de potencias grandes y medias, regionales, en inestables y cambiantes equilibrios de poder; y finalmente, que esto es un poco, un mundo de instituciones débiles y de hombres fuertes. Lo que tenemos, ¿qué es lo que ocurre? Hombres fuertes que liquidan las instituciones débiles que dan lugar a hombres fuertes. Y tenemos, bueno, pues evidentemente Putin es un hombre fuerte, Trump es un hombre fuerte, Erdogan es un hombre fuerte, Orbán es un hombre fuerte, Xi Jinping es un hombre, bueno, no cabe más, son hombres potentes, machos alfa, que mandan mucho en sus países, que evidentemente ejercen un poco como el estilo que le gusta a Putin: se quita la camisa y se va a cazar osos en medio de Siberia con un rifle. En fin, este es el estilo moderno, que es un estilo francamente preocupante. Podríamos decir: lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Bueno, es una frase, como sabéis, de Gramsci. En el fondo, pues están ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo y lo estamos viendo. 2 conclusiones, como decía, que no solucionan gran cosa. El problema de la gobernanza lo adelantaba. La primera es la relación entre gobernabilidad y democracia, ¿no? Esto es de la vieja estrategia de seguridad europea, la que escribió Javier Solana, la nueva la ha redactado ya esta Federica Mogherini, que dice algo que me parece muy importante: la calidad de la sociedad internacional depende de la calidad de los gobiernos, que son su fundamento. La mejor protección para nuestra seguridad es un mundo de estados democráticos bien gobernados. Me parece que esto es muy importante. Y si queremos tener un orden internacional razonable, lo primero que necesitamos es estados bien gobernados. Las democracias no amenazan, no se hacen la guerra. Son escasísimos los casos de guerras entre democracias. Por cierto, uno de ellos, la guerra hispano-norteamericana, la guerra del 98 con Estados Unidos, 2 democracias que se hacen la guerra. Es un caso exótico, no ha ocurrido casi nunca. Las democracias no se suelen hacer la guerra, respetan los derechos humanos, generan paz hacia adentro, producen prosperidad y riqueza y distribuyen bien la riqueza. Por lo tanto, lo primero sería esto, ¿no? Es un elemento, es una garantía de un orden internacional bien equilibrado. Y el objetivo final, bueno, este es el objetivo final, utópico, teórico; como profesor pues no te puedo por menos que decirlo. El objetivo final solo puede ser un Estado democrático mundial. En los años 90, en aquel momento de gran optimismo, publiqué un artículo que se llamaba así: el Estado democrático mundial, ya lo tenemos aquí, esto viene, ¿no? Esto es fantástico. Bueno, pues evidentemente no ha llegado, pero se construirá como los estados clásicos. Los estados democráticos se construyen sobre un orden kantiano de derecho y de legalidad, de normas, y respaldado ese orden kantiano por un orden hobbesiano de fuerza y monopolio de la violencia, un mecanismo de law enforcement. Siempre habrá ciudadanos delincuentes, siempre habrá policías, siempre habrá estados delincuentes, siempre habrá guerras. La fuerza sin legitimidad, un poco lo que los Estados Unidos han representado últimamente, por ejemplo, en el caso de la guerra de Irak, es una fuerza bruta, es ciega, pero la legalidad sin fuerza, caso de las Naciones Unidas, es impotente. Necesitamos combinar a Kant y a Hobbes y a Kant. Por lo tanto, ¿y esto ocurrirá? Pues sí, probablemente acabará ocurriendo. Yo creo que vamos a dedicarle unos minutos. Salió el tema África, salió el tema de la frontera sur, y creo que vale la pena, tengo tiempo todavía, si no les importa, a que le dediquemos unos minutos a analizar lo que llamo la frontera sur de Europa, la frontera sur de España, mirando al sur, ¿no? Mirando al sur es un eslogan con el que hemos estado trabajando en el Cano los últimos años. Publicamos un trabajo que se llamaba así. La idea era: españoles siempre hemos mirado al norte, a Europa, eso es tradicional. Llevamos mucho tiempo mirando a América Latina, al oeste, por cierto, saltando por encima de Portugal, pero mirando a América Latina, y nunca miramos al sur, y lo tenemos al lado. África está al lado. España es el único país que tiene fronteras físicas en África, ¿no? Empecemos a mirar al sur porque es fundamental, ¿no? El Mediterráneo, aquí estamos nosotros. El Mediterráneo es este gran mar interior
que es un camino que comunica, pero es una gran barrera, es a su vez una gran barrera. 4.000 kilómetros de extensión este-oeste, 22 países en sus dos riberas, un inmenso distribuidor marítimo que conecta Europa con África y con Oriente Medio, cerrado por Gibraltar y cerrado por Suez. Este es un poco esa cuenca del Mediterráneo, mar Mediterráneo, mar en medio de las tierras, ¿no? El mar en medio de las tierras. El punto de conexión para nosotros es evidentemente Gibraltar. Nosotros empezamos a trabajar sobre Gibraltar y luego fuimos ampliando, porque evidentemente comprendimos que teníamos que ampliar. Gibraltar es un contencioso. En Gibraltar se condensa todo, esta es la verdad. Ahí en Gibraltar tenemos una condensación de todos los problemas que tenemos en la frontera sur, de falta de gobernanza, el contencioso con el Reino Unido, evidentemente, por el control del estrecho, Ceuta y Melilla, contencioso con Marruecos, Rota y Morón, esenciales para Estados Unidos y para la OTAN, el gas y el gasoducto de Argelia, que viene a Almería, el terrorismo islámico, el narcotráfico, el tráfico de migrantes, cierta inestabilidad de la monarquía alauita, un tema que debe preocuparnos, no está asentada, el conflicto del Sáhara, que lo tenemos aquí, sin resolver, la enemistad entre Marruecos y Argelia como consecuencia del conflicto del Sáhara, que hace que esta frontera esté cerrada, lo cual es malísimo para unos y otros y para todo el Magreb, la presión del Sahel en el norte y el sur y la presión africana detrás. Es decir, que todo lo tenemos concentrado ahí. De modo que el Mediterráneo en este momento es la frontera más nítida del mundo, con 4 dimensiones: una frontera cultural, civilizacional, religiosa, una frontera política, demográfica y económica, ¿no? Frontera religiosa, aquí vemos las religiones del mundo, cristianismo e islam. Esto es norte y sur, no hay discusión. Por lo demás son dos religiones que no se han llevado nada bien en la historia, por lo tanto, cuidado, porque digamos, las tensiones pueden reverdecerse en cualquier momento. Frontera religiosa y frontera cultural. Frontera política, democracias asentadas en el norte, aquí al sur, todos ellos estados autoritarios, totalitarios o fallidos. Libia un estado fallido, Egipto un estado autoritario, Argelia, Marruecos medio, híbrido, se le clasifica como un estado híbrido, pero como veis, las democracias en verde, aquí en África prácticamente no hay democracia, solo en África del Sur. Estados fallidos, todos en África, la mayoría de los estados fallidos están en África, eso es inevitable, ¿no? Frontera demográfica, esta era la población en el año 50. ¿Sabéis? Estos mapas son mapas que representan los países en función del peso de una variable concreta, en este caso en función del peso de la población. Como vemos, Europa pesaba más que África en 1950, había mucha población europea y poca población africana. Pero ¿cuál ha sido el crecimiento de la población del 90 al 2015? Pues todo se ha producido aquí y aquí prácticamente no ha habido ningún crecimiento al norte, ¿no? Población del MENA. MENA es Middle East en Norteáfrica. No estoy hablando del África subsahariana, sino del área MENA, En el 2007 eran 432 millones, para el 2050 serán 692 millones. 250 millones más en el área MENA en solo 20 años. Crecimiento brutal de población en el área MENA. Ya vimos las edades medias, aquí edades medias por debajo de los 20 años. Y tercero, frontera económica. Población con renta inferior a $1 al día, pues prácticamente toda África, aquí no hay nadie. En Europa no hay población con renta inferior a $1 al día, todo ya está en África. El PIB en el 2010, pues todo en el norte, y el PIB de África es más o menos como el de España, una cosa ridícula. PIB per cápita, pues si comparamos, tenemos aquí los PIB per cápita de los países del norte de África, 4.600 son dólares sí, 4.600, Libia 4.200, 3.800 al sur. Aquí tenemos 43.000, 36.000, 48.000, 10 veces más prácticamente, ¿no? Desempleo juvenil en los países árabes, un 30%. Necesitaríamos crear por lo menos 60 millones de empleos para absorber el número de entrantes en la fuerza laboral en lo que es el área MENA, ¿no? Bajo crecimiento, bajísimo en todo lo que son los países del área MENA, crecimientos pues, por debajo del 2 o 3, bajísimos, con un índice de desarrollo humano que se deteriora en los países árabes, no mejora, ha ido a menos, como vemos aquí, en estos periodos, todo en general el mundo. En el África subsahariana sí ha crecido, en el área MENA, por el contrario, ha decrecido. Una región súper convulsa, es solo el 5% de la población del mundo, pero es el 45% de los terroristas, de los ataques terroristas, el 57% de los refugiados, el 68% de las muertes en guerra, etcétera, etcétera. Una región extremadamente común. Y detrás está el Sahel. El Sahel es toda esta región del sur del Sáhara, que es una región que es prácticamente una frontera sin ley,
como podía ser el salvaje oeste, en el que grupos de narcotráficos o terroristas van circulando libremente desde el Océano Índico y el Mar Rojo hasta Mauritania y el Océano Atlántico, presionando al norte y al sur. Los grupos yihadistas han estado presionando en Argelia, en pozos petrolíferos de Argelia, y presionando al sur en este momento claramente en Mali. Por lo tanto, moviéndose al norte y al sur y creando un frente de inestabilidad muy grande. Y detrás tenemos África. Con esto voy a terminar, pero en fin, África es un gigante, algunos datos: 6 veces el tamaño de la Unión Europea, 2,5 veces la población de la Unión Europea hoy, un 17avo del PIB per cápita de la Unión Europea. El PIB per cápita de África es $1.800, es una cantidad ridícula. Sin embargo, el crecimiento de la población es la única región que va a crecer. Aquí vemos cómo va a crecer la población africana, y simplemente por daros los datos de los países en el 2100. ¿Cuáles son los países más poblados del mundo en el 2100? Bueno, pues se pueden equivocar, evidente, pero estas son las estimaciones. La India 1.600, China 1.000, Nigeria 752 millones de habitantes, Nigeria, un gigante. El Congo 389, Tanzania 299, Etiopía 243, el Níger 209. Un peso, no, crecimiento demográfico en África hasta ser 2.500 millones de habitantes en el 2100, un crecimiento absolutamente espectacular. Está empezando a despuntar la democracia en algunos países, aquí en el sur y en el Golfo de Guinea, en Senegal también, en Cabo Verde, pocos países. La economía está teniendo un fuertísimo crecimiento, aquí lo vemos, cómo están creciendo los países africanos. Y tenemos, pues como digo, la presión del sur. De los 10 países con más desplazados del mundo, 7 son africanos, y esta es la presión del sur. Es decir, lo que tenemos es una presión desde el África subsahariana hacia el norte, que presiona a su vez sobre el área MENA, sobre los espacios MENA, y que presiona a su vez sobre el Mediterráneo, y que salta por donde puede. ¿Qué quiero decir? Que salta donde encuentra una oportunidad de saltar. Hace algunos años, como recordaréis, saltaban desde el Senegal, Mauritania, saltaban en cayucos hasta las Islas Canarias. Eso se consiguió controlar con algún procedimiento inteligente, de las cosas que hizo bien el gobierno de Zapatero. Posteriormente se fueron aquí como consecuencia de la guerra en Siria y la situación en Irak, pero sobre todo saltando por aquí, por esta línea, Siria, Irak, a Grecia, y se han contenido ahora gracias a los acuerdos con Turquía. A partir de ese momento, Libia se transformó ya, después de la caída de Gaddafi, en un estado fallido, y lo que tenemos es el salto constante de Libia a Italia, y efectivamente los italianos están teniendo una presión emigratoria absolutamente insostenible y piden ayuda, y tienen razón para pedirla. Y si se cierra esto, pues se volverá a abrir, como se está abriendo de nuevo, el tránsito hacia España, o bien el tránsito por Marruecos. Marruecos está cooperando muy bien con España, contiene la inmigración, evita que entre. Si lo levanta, tendremos chorros, oleadas de migrantes que nos llegarán, de modo que la presión que tenemos del sur es enorme. ¿Qué solución tiene eso? Pues como siempre, mala, pero en fin, la principal sería evidentemente un gran programa europeo de un gran plan Marshall para todo el área MENA, un plan Marshall que fije a la población como consecuencia de que haya modernización, empleo, crecimiento económico, urbanismo sensato, etc. Si conseguimos estabilizar la población del área MENA, eso a su vez actuará de estabilizador en la que llegue desde el sur. Si no lo hacemos, pues nos vendrán unos y otros, como está ocurriendo en este momento. Por supuesto, una política europea de fronteras es fundamental, una política europea de migración es fundamental, pero eso lo único que hace es poner la parche, eso lo que hace es gestionar razonablemente los flujos, pero no los contiene. Si lo que pretendemos es contenerlos de verdad y administrarlos de verdad, lo que necesitamos es estabilizar todo eso. Bien, ahora lo dejo. Quería contaros esto, porque si hablamos de gobernanza, aquí tenemos un problema en la frontera, en casa, del que no nos hemos enterado, que es un problema de gobernanza global, es un problema europeo, es un problema global, que evidentemente los españoles no podemos solucionar este problema, ni los españoles, ni los franceses, ni los italianos, o nos ponemos todos de acuerdo, o no conseguiremos solucionarlo, y el problema lo vamos a ir teniendo va a ir a más, es un problema que irá creciendo y no decreciendo. Podemos dejarlo aquí, pasar a las preguntas y a las... Gracias.